Buenas tardes y bienvenidos a la clase de teología que, como todos ya somos conscientes, versará este año sobre el libro del Apocalipsis. Un libro muy original, un libro que tiene sus particularidades, que muchas veces se convierten en dificultades, pero que tienen también una atracción grande que nos puede llevar, a medida que lo vayamos comprendiendo, a gustarlo mucho más. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar directamente. Me gustaría hablaros hoy de lo que son los temas un poco introductorios, un poco revuelto posiblemente, para poder meternos de lleno luego después, a partir del próximo día, ya en los temas concretos del libro. Voy a hablar del libro en su autor, autores, voy a hablar del género literario del libro, voy a hablar del propósito de este libro, del tiempo en el que se realiza y la concepción del tiempo en el libro del Apocalipsis. Incluso vamos a hablar hasta del espacio, el espacio que se desprende de la concepción que se tenía cuando se escribió el tal libro del Apocalipsis. Y voy a intentar decir una palabra sobre la importancia de la palabra de Dios para nuestra vida. Cómo el contacto con la palabra de Dios puede iluminarnos nuestro acontecer de cada día para sentirnos tan cerca de Él que de verdad de una forma fácil seamos sus testigos. Vosotros ya me habéis oído muchas veces cuando hemos hablado de cualquiera de los libros de la Biblia, ¿no? Y a la hora de poner el autor, de quién es el autor, pues os he contado yo cómo en la época en que se escribieron estos libros querían resaltar la importancia que tenía, y entonces lo que buscaban era el autor, alguien importante en la vida de la Iglesia, y lo ponían de alguna forma bajo su patrocinio, lo cual no quería decir entonces que ese que era el promotor, patrocinador, sobre el cual se ponía la autoría del libro, fuera realmente el autor. Y es lo que ocurre con el libro del Apocalipsis. Juan, bajo cuya autoría lo conocemos, no quiere decirse que sea directamente el autor. No se ponen de acuerdo si pudiera haber sido otro autor que se llamara Juan, o incluso que fuera un grupo. Lo que está claro es que se hizo en la comunión de la Iglesia, que la Iglesia misma lo reconoció como palabra de Dios, y aunque sea el último de los libros, es un libro importantísimo y tan palabra de Dios como pueda ser cualquiera de los demás. Por eso nosotros nos acercamos a él con respeto, con cariño y con mucho interés, para meternos de lleno en el conocimiento del contenido y descubrir qué puede hablar, significarnos para nuestra vida. Por tanto, decimos que Juan es el autor, pero no estamos diciendo que lo escribiera él, sino que es el promotor, el patrocinador, es aquel que da prestigio, validez al libro, y por medio de él se reconoce, la Iglesia lo ha reconocido siempre como libro de la Sagrada Escritura. El género literario del libro del Apocalipsis es un poco complicado, porque fijaros, apocalíptico, que significa revelación, comunicación, pues tiene que ver algo con el futuro.
pero el futuro no lo conocemos, ¿no? ¿Y cómo se puede hablar del futuro? Pues se puede hablar del futuro, según lo que nos han revelado, por medio de imágenes, echándole imaginación, echándole creatividad y hasta poesía, ¿no? Pero fijaros una cosa muy importante. El libro del Apocalipsis, aunque se refiera al final, un final bueno, porque Dios triunfa, Dios es el principio y el final, es el alfa y el omega. Así termina el libro del Apocalipsis. Esto no quiere decir que no tenga que ver nada con la historia. No, no. El libro del Apocalipsis, hablándonos del final, tiene muy presente acontecimientos que han ocurrido en la historia y que están de alguna forma motivando al autor de este libro, pues para poder irradiar las consecuencias, lo que se desprende para el momento presente de aquello que Dios, a través de todo este proyecto, quiere comunicarnos. Por tanto, fijaros, habla el libro del Apocalipsis del final, tiene su base en acontecimientos históricos pasados, pero nos habla para el momento presente, para la generación presente, que se pone en contacto con la palabra de Dios a través del libro del Apocalipsis. El tiempo, por tanto, es un juego entre el pasado, el presente y el futuro. Aunque el futuro es el final y lo que mueve nuestra esperanza y lo que asegura nuestra salvación, eso tiene que ver con aquello que ocurrió, con aquellos acontecimientos que marcaron una época y que son de alguna forma tan paradigmáticos, tan valedores, tan actuales, que en el momento presente, en formas distintas, se hacen igualmente actuales. La concepción que se tenía en la época en que se escribió el libro del Apocalipsis, vosotros hasta habéis participado de ellos, porque cuando éramos niños, los mayores, sobre todo, teníamos esa concepción. El cielo detrás de la nube era la casa de Dios. La tierra, al fondo de la tierra, con sus cráteres que de vez en cuando se abren, era el infierno, era el lugar del fuego, era el lugar del castigo. Y en medio, en esta tierra, estamos nosotros, los que peregrinamos. Hoy esta concepción mítica ha sido de alguna manera destruida, comprendida de otra forma, y ya no hablamos de arriba, abajo o en medio, sino que sabemos que Dios no tiene lugar, no es un espacio, es una situación. Dios es el Señor Espíritu que no te ocupa un lugar concreto. Por tanto, no es ni arriba ni abajo, sino que eso se ilustra, sirve para ilustrarnos y comprender de aquello que a nosotros nos hablan. Ocurre que esta concepción mítica del espacio pues está cerrada de unos a otros. Nosotros no podemos subir arriba al cielo. Los del cielo no bajan a la tierra. Los del Hades, los del infierno, los del castigo no pueden llegar al cielo. Sin embargo, la acción de Dios, hay momentos en la concepción mítica del espacio en el que se rompe estos espacios para hacerse presente en el otro espacio. Por ejemplo, el ángel baja para anunciar a la Virgen. Y así muchas veces hay ángeles que bajan, que acompañan en libros incluso del Antiguo Testamento, ¿no? Y de alguna forma lo que están diciendo es que Dios se comunica, que Dios habla, que Dios se revela.
Estamos diciendo de alguna forma que la presencia del ángel, por tanto, está hablando de algo religioso, de algo espiritual, de la huella de Dios en nuestra vida. Estamos diciendo, en definitiva, que el hombre, puesto que Dios se comunica con él, es el hombre también el que puede comunicarse con Dios. Y por eso cuando emprendemos una obra, un caminar, una acción, nos ponemos en las manos de Dios, diciéndole: Señor, acompáñanos, que tu ángel nos acompañe, que nos dejemos guiar por tu palabra, que actuemos siempre según tus acciones. Esta es la clave de lo que significa esa concepción mítica de arriba el cielo, abajo el infierno, la tierra el estado intermedio, para un día participar del cielo o del infierno. Ojalá del cielo, y esa es la esperanza a la que nos anima, estimula y aviva para superar cualquier dificultad el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, por tanto, tendríamos que decir en una introducción más, es un libro que comunica la verdad de Dios, no otras verdades. No es un libro, como no lo es ninguno de la Biblia, que sirva para enseñarnos ciencias, matemáticas, astronomía. No, es, según la concepción de la época en la que se ha escrito, es el libro que nos comunica la verdad de Dios. Y es el libro que se realiza, como todos los demás, en esa comunión de los autores materiales con el autor principal, que es el Señor. Es un misterio de comunión, común unión. El autor material no deja de serlo, con sus defectos, con sus virtudes, con sus conocimientos, pero el autor principal, para comunicarnos esa verdad, la verdad de Dios, no puede ser otro más que Él, Dios mismo, que es el autor fundamental. Pero en esa combinación ni el autor material pierde su libertad, ni se siente agrandado con los conocimientos. No, es un hombre de su época, pero que nos habla de parte de Dios, porque vive con Él la comunión, común unión, esa experiencia religiosa profunda, donde el hombre, sin dejar de serlo, es la mediación de la cual Dios se vale para comunicarse, relacionarse con todos los demás. Fijaros qué importante es esto para comprender lo que es la oración. ¿Cómo se logra la comunión? A través de la oración, a través de la escucha de la palabra, a través de la celebración del sacramento, a través del encuentro con el hermano, cualquier hermano, en la situación que se encuentre, pero claro, con preferencia en el hermano necesitado. Es menester, es imprescindible, es necesario que nosotros vivamos esa vida de oración para poder vivir la comunión con Dios y poder ser continuación, proyección de lo que Dios quiere a través de nuestra palabra y a través de nuestras obras en favor de los demás. Y esto es lo que yo me propongo. No tengo una cultura para poder hablaros de lo que yo me imagino, de lo que yo me invento, de lo que yo estudio. ¿Qué va? ¿Qué va? Si algo quiero es simplemente que por nada del mundo se rompa la comunión a través de la oración y la celebración de los sacramentos con Dios de mí mismo, para que lo que yo hable aquí sea continuación, expresión de lo que Dios quiere comunicaros para bien de todos, para nuestra salvación en definitiva. Me gustaría, por tanto, terminar esta reflexión primera invitándoos a caer en la cuenta de la importancia que tiene la palabra.
la palabra de Dios en la Biblia, la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. Dicen los entendidos, porque yo de esto no entiendo nada, casi nada, que el sol está incandescente, que por eso ilumina a todos los astros y que dependiendo de nuestro sistema de rotación o traslación de la Tierra, así si estamos de cara a Dios es de día, si le damos la espalda es de noche, ¿no? Necesitamos, por tanto, si queremos recibir la luz del sol, pues vivir durante el día, y así nos hemos organizado. Vivimos durante el día porque hay sol y lo necesitamos, porque hay luz, por tanto, y dormimos durante la noche para recuperarnos. Nos dice la Biblia, el Evangelio, que Jesús es la luz del mundo. El sol de justicia es Dios. Por tanto, fijaros qué importante ponernos en comunión con la palabra para que sea la palabra quien nos ilumine nuestras vidas y nos ayude a caminar por la verdad. No que le demos la espalda, porque sería vivir en tinieblas, sería equivocarnos, sería no saber a dónde vamos. El sol, que es Dios, que da vida, que nos ilumina, necesitamos ponernos cara a Él para que se haga de día en nuestra existencia y no equivoquemos nuestro caminar en la vida. Cristo, por tanto, es el verdadero sol que ilumina nuestras vidas. Es la luz del mundo. Y por tanto debemos dejarnos irradiar por esta luz para ser mediadores que reflectemos, que la luz que recibimos seamos capaces de transmitirla a través de nuestras obras y con fidelidad, porque es no nuestra luz, sino la luz de Dios. Para ello necesitamos vivir cara a Él. Para eso necesitamos, una vez más, dejadme que os lo diga, vivir en comunión, vivir en oración, en la escucha de la palabra, meditándola, profundizándola, haciéndola carne de nuestra carne, para que luego de lo que tenemos dentro hable nuestra boca y de lo que verdaderamente nos merece la pena sea lo que transmitamos a través de nuestras obras. Cristo es, por tanto, la luz de nuestra vida. Es y queremos ser resplandor de esa luz para todos los demás. Y nada más bonito, ni alabanza más grande me gustaría conseguir de vosotros, porque así lo recibáis y así lo sintáis, que la de dar gloria a Dios en el estudio que hagamos. ¿Por qué? Pues porque hemos reflectado la luz que de Dios recibimos. En este caso, por mi mediación, pobre, indigna, pero luego después por la misma mediación que tenéis que realizar vosotros en favor de los demás. Esta luz de Dios llega a nosotros de múltiples formas, pero llega también a través de la palabra. Qué bonito que nosotros la profundicemos, nos dejemos empapar por ella, la gustemos, porque la palabra no es letra muerta, sino que está llena de vida y de actualidad, porque en ella está impregnado la fuerza del Espíritu. Qué pena no conocer y no vivir tanta gente en la verdad, dejándonos engañar por tantas cosas que el mundo nos ofrece, cuando es tan gratuito
tan edificante, tan salvador, el que Dios se nos comunique, tengamos su palabra al acceso de cualquiera y por obra del Espíritu de esa palabra nos dejemos enriquecer. ¿Cuántos ciegos al borde del camino? El Evangelio nos habla mucho de eso. Nosotros hemos entendido el Evangelio como magia muchas veces, ¿no? Hay un ciego en el camino y lo entendemos enseguida como el ciego que no ve, cuando muchísima gente que tiene los ojos abiertos y parece ver, están ciegos porque no han descubierto la luz de Dios, que es lo que garantiza y hace plena y feliz la vida del hombre. ¿Cuántos ciegos al borde del camino esperando luz de Dios? Y nosotros estamos llamados a ello. A esto deberíamos añadir la pena que produce el ser ciegos, porque cuando no vemos no tenemos esperanza. Cuando hemos perdido la vista, ¿de quién nos vamos a fiar? Esto nos pasa porque no hemos descubierto a Cristo, luz del mundo, y luz del mundo en su palabra. Me gustaría terminar para poder invitaros a que con el mismo entusiasmo que yo preparo, que yo pretendo transmitiros, vosotros no faltéis. Sigáis de cerca la clase, porque perder un ritmo, perder una parte, perder una clase puede significar un bache en el conocimiento y la comprensión de todo el libro. Vamos a empezar en el nombre de Dios Padre, para gloria de Cristo, suplicando que su Espíritu sea el que ilumine nuestra inteligencia para comprender la verdad de la palabra y poder, a través de nuestra vida, transmitirla. Por hoy yo creo que vale. Gracias y buenas noches.